Y en otras noticias, la joven secuestrada en Colorado y llevada a Arizona por un malandrín está ya de regreso en casa. Vamos con Karen Vega, quien nos cuenta más de este espeluznante hecho al que cualquier adolescente podría estar expuesta. Karen, ¿cómo fue que la adolescente logró escapar? Fue gracias a una vecina del área que la víctima pudo pedir ayuda y que llevó a las autoridades a dar con el paradero de su secuestrador. Me detuve y le pregunté si necesitaba ayuda y no me dijo nada, solo me entregó su celular. Esta mujer fue la persona que en cierta manera ayudó a terminar con la pesadilla de una adolescente quien supuestamente fue raptada en Colorado por Jesús Holguín, de 27 años, quien según la menor la violó un sinfín de veces tras llevársela a Phoenix, Arizona. El abogado Lester Nieves habla sobre la seriedad de cargos que este hombre enfrentará por los delitos de los que es acusado. Él se la llevó del estado y cruzó a otro estado, el gobierno federal le puede poner un caso federal a él. Si el gobierno federal no coge el caso, el gobierno estatal le puede poner un caso. ¿De qué lo pueden acusar? De lo más serio que lo pueden acusar es de rapto. Según la adolescente, fue en una fiesta el 26 de septiembre que conoció a Holguín, quien coqueteó con ella y después la drogó con cocaína. La joven quedó inconsciente y tras horas de viaje llegó a parar a Phoenix, donde supuestamente fue abusada por este hombre. Cada vez que tú asaltas a alguien sexualmente, eso es un cargo adicional. Así que si en un periodo de una semana, ¿verdad? La asaltaste 7 veces, tienes 7 cargos ahí que llevan 10 a vida cada cargo. Aparte de los múltiples cargos por abuso sexual que este hombre podría enfrentar, también puede ser acusado por la posesión de narcóticos. Lo pueden acusar a él no solo de asalto con uso de drogas, sino que le dio drogas a un menor de edad. Y eso se llama contribución a la delincuencia de un menor. Y eso es un delito grave también. El acusado se encuentra bajo la custodia de las autoridades, mientras que la ubicación del adolescente no se ha dado a conocer, pero afortunadamente ya está siendo atendida por las lesiones que sufrió durante el periodo que estuvo secuestrada. Karen Vega, Noticias Colorado, regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por tu reporte.